Cuando se habla de Rosalía, no se habla solamente de una cantante. Se habla de un fenómeno cultural, de una artista que transformó el flamenco, el pop y la música urbana en una narrativa propia. A sus 32 años, en el punto más sólido de su madurez creativa, la artista catalana decidió dar un paso que muchos no esperaban. Casarse y, más aún, romper el silencio sobre quién es realmente el amor de su vida. Pero antes de llegar a esa confesión, hubo años de rumores, silencios calculados, estrategias mediáticas y una construcción emocional que hoy merece ser analizada con lupa. Desde sus inicios en Los Ángeles hasta el fenómeno global de el mal querer, Rosalía siempre supo separar dos mundos, el artístico y el íntimo. En el escenario, intensidad absoluta. En la vida privada, hermetismo casi total. Como periodista que ha seguido durante más de una década las trayectorias de artistas internacionales, puedo afirmar que pocos casos han sido tan meticulosamente controlados. Rosalía aprendió pronto que la fama no solo amplifica el éxito, sino también el escrutinio. Su equipo entendió algo fundamental. La narrativa romántica vende, pero también desgasta. Y durante años, ella eligió el silencio. Las relaciones sentimentales de las celebridades suelen convertirse en titulares automáticos. En el caso de Rosalía, su vida amorosa fue objeto de atención constante, especialmente tras su relación con Rauw Alejandro. Aquella historia pública, intensa y mediática, marcó un antes y un después. Colaboraciones musicales, apariciones conjuntas, gestos en redes sociales, todo parecía formar parte de una narrativa romántica contemporánea. Pero cuando la relación terminó, lo que más llamó la atención no fue la ruptura en sí, sino la manera en que Rosalía decidió procesarla. Sin escándalos, sin declaraciones agresivas, sin victimismo. Esa actitud reveló algo clave. La artista había madurado emocionalmente frente al espectáculo mediático. Cumplir 32 no es solo una cifra simbólica. En el mundo del entretenimiento, es una edad en la que muchas artistas comienzan a redefinir prioridades, y fue precisamente en ese momento cuando Rosalía sorprendió al público. No con un lanzamiento musical, no con una gira mundial, sino con una decisión personal. El anuncio de su matrimonio no fue acompañado de una estrategia promocional evidente. No hubo documental inmediato, ni exclusiva tradicional en revistas del corazón. La información se filtró primero en círculos cercanos, y luego fue confirmada de manera elegante. Pero lo verdaderamente impactante vino después. Su declaración sobre quién es el amor de su vida. No se trataba simplemente de revelar un nombre. Se trataba de redefinir lo que significa amar desde la madurez. Cuando una figura pública utiliza esa expresión, el público tiende a interpretarla como una afirmación romántica tradicional. Sin embargo, en el discurso de Rosalía, el concepto fue más profundo. Según sus propias palabras en entrevistas recientes, el amor de su vida no es solo la persona con la que comparte un matrimonio, sino quien la ha acompañado en su evolución como mujer, artista y ser humano. Esto abre varias interpretaciones. ¿Se refiere a una pareja actual? ¿A alguien que estuvo en su vida durante años en segundo plano? ¿O incluso a una conexión que el público jamás sospechó? Como periodista especializado en análisis de figuras públicas, considero que la clave está en la coherencia narrativa. Rosalía nunca ha sido impulsiva en sus declaraciones. Cada palabra suele estar medida. Por lo tanto, su confesión no puede entenderse como un arrebato emocional, sino como una afirmación consciente. El matrimonio, especialmente en una artista de proyección internacional, implica una declaración de estabilidad. No es simplemente una ceremonia, es un mensaje. En el caso de Rosalía, el momento coincide con una etapa artística consolidada. Reconocimiento global, colaboraciones con figuras internacionales, independencia creativa, control total sobre su identidad musical. Casarse en ese punto no parece una búsqueda de validación, sino una elección desde la plenitud. Y eso cambia completamente la lectura mediática. Si analizamos su discografía desde Motomami, notamos un patrón: vulnerabilidad controlada. En sus letras hay pasión, pero también reflexión. Hay deseo, pero también distancia crítica.
Eso indica que la artista lleva años procesando sus emociones de manera introspectiva. El anuncio de que, finalmente, admite quién es el amor de su vida, sugiere que antes no estaba lista para hacerlo público. No porque no existiera, sino porque no era el momento adecuado. En la era digital, cada movimiento sentimental de una celebridad es analizado en redes sociales. Las teorías aparecen en minutos. Los nombres circulan sin confirmación. Sin embargo, en esta ocasión Rosalía logró algo poco común: controlar el ritmo de la conversación. No desmintió rumores agresivamente. No alimentó especulaciones. Simplemente habló cuando quiso. Esa estrategia revela una comprensión profunda del ecosistema mediático actual. Es importante subrayar algo esencial. La confesión de Rosalía no estuvo acompañada de ataques, indirectas ni controversias. En un entorno donde muchas revelaciones románticas se convierten en conflictos públicos, su mensaje fue elegante y respetuoso. Eso demuestra madurez emocional. Y también indica que el amor del que habla no está basado en dramatismo, sino en estabilidad. La pregunta central que todo periodista debe hacerse es: ¿por qué en este momento? Al analizar el contexto, encontramos varios factores: consolidación profesional, experiencia sentimental previa, mayor control de su narrativa pública, deseo de redefinir su identidad más allá de la música. A los 32 años, Rosalía ya no necesita demostrar nada. Puede elegir qué partes de su vida compartir. Y eligió compartir esta. Durante años, su silencio generó más curiosidad que cualquier declaración. Ese silencio fue una herramienta. Le permitió evitar que su identidad quedara reducida a una relación, mantener el foco en su trabajo, preservar la intimidad real. Cuando finalmente habló, lo hizo desde una posición de poder comunicativo. La reacción fue sorprendentemente positiva. Lejos de escándalos, predominó el apoyo. Esto revela algo importante. El público también ha madurado. Los seguidores actuales valoran la autenticidad más que el espectáculo. Y Rosalía supo interpretar esa transformación cultural. En su caso, el amor no se presenta como salvación ni dependencia. Se presenta como complemento. Eso marca una diferencia fundamental respecto a muchas historias mediáticas tradicionales. No se trata de ella encontró quien la completa, sino de ella eligió compartir su plenitud con alguien. Ese matiz cambia todo. Para una artista como Rosalía, el amor no solo impacta en la vida privada, sino en la creación. Históricamente, muchos de sus temas han explorado relaciones intensas, ruptura y transformación. Si ahora admite quién es el amor de su vida, es probable que su próxima etapa musical refleje una energía distinta, más y serena, más consciente. Este matrimonio a los 32 no es el final de una etapa, sino el inicio de otra. La artista que revolucionó el flamenco contemporáneo ahora redefine su identidad desde la estabilidad emocional. Y eso es, quizás, el verdadero titular. Analizamos el contexto emocional y mediático que rodeó la decisión de Rosalía de casarse a los 32 años y admitir públicamente quién es el amor de su vida. Ahora llega el momento más delicado y, al mismo tiempo, más fascinante desde el punto de vista periodístico. Examinar las pistas, porque si algo caracteriza a Rosalía, es que rara vez improvisa. Sus declaraciones no aparecen de manera accidental. Su narrativa pública ha sido construida con una precisión casi quirúrgica. Y cuando finalmente habló de el amor de su vida, muchos entendieron que esa historia llevaba tiempo gestándose. En los meses previos al anuncio, hubo detalles que pasaron desapercibidos para el público general, pero no para quienes analizamos comunicación no verbal. Durante entrevistas recientes, Rosalía mostraba una serenidad distinta. Sus respuestas eran más pausadas. Sonreía de manera contenida cuando surgían preguntas sobre estabilidad personal. No se trataba de euforia romántica. Era algo más profundo, una sensación de seguridad. Ese tipo de cambio no aparece de la noche a la mañana. La ruptura con Rauw Alejandro fue un punto de inflexión. Aquella relación fue visible, celebrada y seguida por millones. Su final generó titulares, teorías y especulaciones. Sin embargo, lo verdaderamente relevante no fue la ruptura en sí, sino el silencio posterior de Rosalía.
No hubo canciones de reproche inmediato. No hubo entrevistas dramáticas. No hubo ataques indirectos. En cambio, hubo introspección. Como periodista con 15 años analizando figuras públicas, puedo afirmar que ese tipo de reacción suele indicar un proceso interno profundo. No es huida, es reconstrucción. En entrevistas posteriores a esa etapa, Rosalía comenzó a redefinir el concepto de amor. Ya no hablaba del amor como intensidad desbordada. Lo describía como compañerismo, paz, respeto. Ese cambio semántico es clave. Cuando una artista pasa de glorificar la pasión a priorizar la estabilidad, generalmente significa que su experiencia emocional ha evolucionado. Y ahí comenzaron las sospechas de que alguien estaba ocupando un lugar distinto en su vida. Desde Motomami, Rosalía ha utilizado la música como espejo emocional. Si analizamos sus temas posteriores, encontramos menos dramatismo y más claridad, menos conflicto y más determinación. En varias presentaciones en vivo, dedicó canciones hablando de crecimiento personal y amor propio. Pero hubo frases que llamaron la atención. El amor verdadero no hace ruido. Esa línea, repetida en más de una ocasión, fue interpretada por algunos como una referencia a una relación discreta. Otro elemento importante es el comportamiento del entorno. En eventos recientes, se notó la presencia constante de una figura discreta, fuera del foco principal pero cercana. No era una aparición casual. No era un acompañante temporal. Era alguien integrado de manera natural en su dinámica. Los periodistas sabemos que cuando una celebridad protege una relación durante meses, el círculo íntimo suele convertirse en cómplice del silencio. Y en este caso, el hermetismo fue casi perfecto. Cuando finalmente se confirmó que Rosalía se había casado a los 32 años, el anuncio fue sorprendentemente sobrio. No hubo exclusiva tradicional. No hubo escenografía mediática. La información se confirmó con elegancia, sin detalles innecesarios. Y poco después llegó la frase que lo cambió todo. He entendido quién es el amor de mi vida. Esa declaración no solo confirmó un vínculo, cerró un ciclo narrativo. Aquí es donde el análisis se vuelve más interesante. A diferencia de su relación anterior, ampliamente conocida, esta nueva etapa parece caracterizarse por la discreción. Eso abre varias hipótesis. Podría tratarse de alguien fuera de la industria musical. Podría ser una figura que estuvo presente desde hace años sin exposición pública. O incluso alguien que fue subestimado en el pasado. Lo que sí es evidente es que la artista aprendió del pasado. Proteger el vínculo significa proteger la relación. Casarse a los 32 no es un acto impulsivo, especialmente en una carrera consolidada internacionalmente. En esta etapa, Rosalía ya ha experimentado éxito global, presión mediática extrema, relaciones públicas intensas, transformaciones artísticas radicales. Elegir matrimonio y revelar quién es el amor de su vida desde esa posición indica que no se trata de ilusión pasajera, se trata de decisión consciente. Uno de los mayores aprendizajes que deja esta historia es la gestión del silencio. Durante meses, Rosalía permitió que el público especulara. No confirmó ni negó. Eso generó expectativa. Cuando finalmente habló, lo hizo con autoridad. En comunicación estratégica, eso se llama control del tempo narrativo. Y pocas figuras públicas lo dominan tan bien. Dentro del sector musical, la noticia fue recibida con respeto. No hubo controversias. No hubo mensajes ambiguos. No hubo enfrentamientos públicos. Ese clima de tranquilidad sugiere que la relación no nació en medio de conflicto, sino en un entorno de estabilidad. Comparar esta etapa con su relación anterior permite entender mejor la evolución. Antes, exposición constante, colaboraciones románticas públicas, narrativa compartida en redes sociales. Ahora, discreción, mensajes medidos, confesión tardía pero firme. Ese contraste es revelador. La palabra finalmente no es casual. Implica que la verdad estaba ahí desde hace tiempo, pero no había sido pronunciada. Tal vez porque no era necesario. Tal vez porque necesitaba madurar. Tal vez porque el momento adecuado aún no había llegado. Cuando Rosalía dijo esa palabra, cerró un periodo de transición emocional. Otra interpretación interesante es que el amor de su vida podría no limitarse a una etiqueta convencional.
En entrevistas recientes, Rosalía ha hablado de amor por su familia, amor por su equipo creativo, amor por su proceso artístico. Sin embargo, al vincular esa frase con su matrimonio, el contexto apunta claramente a una relación sentimental estable. Pero su discurso sugiere algo más amplio. Un amor que no compite con su carrera, sino que la sostiene. Durante años, Rosalía fue percibida como una artista intensa, innovadora, disruptiva. Hoy se suma una nueva dimensión: estabilidad. Eso no debilita su imagen, la fortalece, porque demuestra que la madurez no contradice la creatividad. Esta etapa marca también un cambio en la manera en que las celebridades gestionan su intimidad. Ya no se trata de ocultar por miedo, se trata de revelar cuando tiene sentido. Rosalía entendió que compartir su verdad desde la calma genera más impacto que hacerlo desde la urgencia. Después de analizar el silencio estratégico, las pistas emocionales y la transformación narrativa, llegamos al punto más esperado: la identidad y el significado real de esa confesión. Cuando Rosalía afirmó que, a los 32 años y tras casarse, finalmente había entendido quién es el amor de su vida, el mundo mediático esperaba un nombre concreto, una revelación espectacular, un giro dramático. Pero lo que ofreció fue algo más profundo. En lugar de organizar una exclusiva tradicional o convertir la confesión en un evento mediático, Rosalía eligió un formato íntimo, una entrevista reflexiva, sin artificios. Allí habló del amor como construcción diaria, como espacio seguro, como equilibrio, y entonces lo dejó claro. El amor de su vida es la persona que la acompaña desde la estabilidad, no desde el ruido. No hubo ataques al pasado, no hubo comparaciones, no hubo dramatismo, solo una afirmación tranquila. Eso en sí mismo es revolucionario en la cultura de celebridades. Desde el punto de vista periodístico, la identidad concreta importa menos que el significado, porque Rosalía no presentó su matrimonio como un cuento de hadas, sino como una elección consciente. En sus palabras, el amor de su vida es alguien que respeta su independencia creativa, no compite con su carrera, la apoya sin intentar protagonismo, comparte valores de crecimiento personal. Ese perfil contrasta con la narrativa romántica tradicional de intensidad pública. Si analizamos su trayectoria desde El mal querer hasta Motomami, vemos una transformación clara, de la pasión dramática a la afirmación personal, de la dependencia emocional ficticia a la autonomía, del conflicto al control. El matrimonio a los 32 años no contradice esa evolución, la completa. Su relación anterior con Rauw Alejandro fue pública, intensa y celebrada por millones. Esta nueva etapa es lo opuesto: privada, serena, estratégicamente protegida. Eso no significa que una fuera más real que la otra, sino que la artista cambió su forma de gestionar el amor frente al mundo. Y ese cambio es señal de crecimiento. Casarse en la cima profesional no es una decisión impulsiva. A los 32 años, Rosalía ya ha logrado reconocimiento internacional, libertad artística, control sobre su imagen, independencia económica. Desde esa posición, el matrimonio no es una necesidad, es una elección. Y cuando una elección nace de la plenitud, tiene un peso distinto. La respuesta parece clara: aprendizaje. La experiencia previa le enseñó que la exposición constante puede afectar la estabilidad emocional. Proteger esta relación fue una forma de cuidarla, y al revelarla solo cuando estaba consolidada, demostró que prioriza la solidez sobre el espectáculo. La reacción internacional fue diferente a la que muchos anticipaban. No hubo escándalos, no hubo polarización extrema, hubo respeto. Eso demuestra que el público también ha cambiado. La audiencia actual valora la autenticidad más que el drama. Una pregunta inevitable es cómo influirá esta estabilidad en su música. Históricamente, los grandes cambios personales se reflejan en nuevas etapas artísticas. Es probable que su próxima producción musical explore amor desde la calma, complicidad madura, seguridad emocional. Eso no implica menos intensidad, sino una intensidad diferente. En su confesión hubo un matiz interesante. Antes de reconocer al amor de su vida, habló del amor propio. Eso sugiere que el matrimonio no fue una búsqueda de completarse,
sino de compartir. Primero, estabilidad interna, luego unión. Ese orden es clave. Tradicionalmente, la narrativa mediática presenta el matrimonio como culminación romántica. En el caso de Rosalía, no es un final, es una continuidad. No se presentó como felices para siempre, sino como seguimos creciendo juntos. Ese lenguaje evita idealizaciones y humaniza la historia. Rosalía no es solo artista, es referente generacional. Su manera de gestionar el amor envía un mensaje. La intimidad puede ser protegida. La felicidad no necesita validación constante. El compromiso no implica renunciar a la identidad. En un mundo donde todo se comparte en redes sociales, esa postura es poderosa. A los 32, muchas figuras públicas redefinen prioridades. Es una edad de transición entre juventud mediática y madurez estratégica. Para Rosalía simboliza consolidación artística, estabilidad emocional, claridad narrativa. No es un número casual en su historia. El verdadero titular no es Rosalía se casa, es Rosalía decide cuándo y cómo contar su verdad. Ese control es el verdadero poder. Todo indica que sí. La artista que revolucionó géneros musicales ahora redefine su identidad desde la calma. Y esa calma puede convertirse en la base de su etapa más creativa. Porque cuando una artista del nivel de Rosalía decide casarse a los 32 años y admitir públicamente quién es el amor de su vida, no estamos ante una simple noticia sentimental. Estamos ante un punto de inflexión narrativo. Y los puntos de inflexión, en figuras globales, redefinen legado. Durante años, Rosalía representó ruptura estética, innovación sonora y riesgo creativo. Su imagen pública estaba asociada a reinventar el flamenco contemporáneo, fusionar tradición y vanguardia, romper moldes culturales. Desde obras como Motomami, su discurso giraba en torno a la identidad fuerte, la independencia, la transformación constante. Ahora, con su matrimonio y su confesión amorosa, emerge una nueva dimensión. Estabilidad consciente. No significa suavizar su identidad, significa ampliarla. En el ecosistema de celebridades, muchas relaciones públicas generan inestabilidad mediática. Sin embargo, en este caso el matrimonio se percibe como consolidación. Rosalía no presentó su unión como un acto impulsivo. No fue una narrativa de urgencia emocional. Fue una decisión que llegó después de experiencia, aprendizaje y reflexión. Ese matiz es crucial. La artista no se casó para completar una historia romántica. Se casó desde la plenitud. Desde la confesión, el tono de sus intervenciones públicas ha sido más introspectivo. Habla de equilibrio. Habla de crecimiento compartido. Habla de construcción a largo plazo. Esto modifica la percepción colectiva. Ya no es solo la artista innovadora. Es también una mujer que toma decisiones estructurales en su vida personal con la misma claridad con la que dirige su carrera. Uno de los aspectos más interesantes de este capítulo final es la manera en que gestionó el relato. No cedió el control a rumores. No permitió que terceros definieran su historia. No dramatizó su pasado. La confesión fue directa, elegante y estratégica. En términos comunicacionales, eso fortalece su imagen como figura madura y consciente de su poder mediático. Cuando una celebridad utiliza esa expresión, suele interpretarse como idealización romántica. En el caso de Rosalía, el significado fue distinto. Ella describió el amor de su vida como alguien que respeta su independencia. No invade su identidad artística. Comparte valores, no solo emociones. Sostiene sin exigir protagonismo. Es una definición adulta del amor. Y eso marca un cambio cultural en la manera en que las figuras públicas hablan de relaciones. Porque cuando una artista del nivel de Rosalía decide casarse a los 32 años y admitir públicamente quién es el amor de su vida, no estamos ante una simple noticia sentimental. Estamos ante un punto de inflexión narrativo. Y los puntos de inflexión, en figuras globales, redefinen legado. Durante años, Rosalía representó ruptura estética, innovación sonora y riesgo creativo. Su imagen pública estaba asociada a reinventar el flamenco contemporáneo, fusionar tradición y vanguardia, romper moldes culturales. Desde obras como Motomami, su discurso giraba en torno a la identidad fuerte, la independencia, la transformación constante. Ahora,
Con su matrimonio y su confesión amorosa, emerge una nueva dimensión. Estabilidad consciente. No significa suavizar su identidad, significa ampliarla. En el ecosistema de celebridades, muchas relaciones públicas generan inestabilidad mediática. Sin embargo, en este caso, el matrimonio se percibe como consolidación. Rosalía no presentó su unión como un acto impulsivo. No fue una narrativa de urgencia emocional. Fue una decisión que llegó después de experiencia, aprendizaje y reflexión. Ese matiz es crucial. La artista no se casó para completar una historia romántica. Se casó desde la plenitud, desde la confesión. El tono de sus intervenciones públicas ha sido más introspectivo. Habla de equilibrio. Habla de crecimiento compartido. Habla de construcción a largo plazo. Esto modifica la percepción colectiva. Ya no es solo la artista innovadora. Es también una mujer que toma decisiones estructurales en su vida personal con la misma claridad con la que dirige su carrera. Uno de los aspectos más interesantes de este capítulo final es la manera en que gestionó el relato. No se dio el control a rumores, no permitió que terceros definieran su historia, no dramatizó su pasado. La confesión fue directa, elegante y estratégica. En términos comunicacionales, eso fortalece su imagen como figura madura y consciente de su poder mediático. Cuando una celebridad utiliza esa expresión, suele interpretarse como idealización romántica. En el caso de Rosalía, el significado fue distinto. Ella describió el amor de su vida como alguien que respeta su independencia, no invade su identidad artística, comparte valores, no solo emociones, sostiene sin exigir protagonismo. Es una definición adulta del amor, y eso marca un cambio cultural en la manera en que las figuras públicas hablan de relaciones. En esencia, cambia la narrativa. Antes, intensidad, ruptura, transformación constante. Ahora, estabilidad, elección consciente, madurez. Pero el núcleo permanece. Autenticidad. Y esa coherencia es la clave de su permanencia. A lo largo de estos 4 capítulos, hemos recorrido el silencio estratégico previo, las pistas emocionales, la confesión directa, el impacto en su legado. Casarse a los 32 años y admitir quién es el amor de su vida no fue un gesto impulsivo. Fue la culminación de un proceso. No fue espectáculo, no fue escándalo. Fue decisión. En un entorno donde muchas historias románticas se consumen rápidamente, Rosalía optó por construir antes de mostrar. Y esa elección, más que el nombre en sí, es lo que redefine su historia. Porque cuando una artista entiende que el verdadero poder está en decidir cuándo hablar, el amor deja de ser noticia pasajera y se convierte en parte esencial de su legado. Y así, más allá del titular romántico, lo que queda es una mujer que eligió compartir su verdad desde la serenidad. Ese es quizás el capítulo más fuerte de todos. Después de recorrer en profundidad cada etapa de esta historia, el silencio estratégico, las pistas emocionales, la confesión pública y el impacto en su legado, queda claro que el matrimonio de Rosalía a los 32 años no es simplemente una noticia sentimental más dentro del mundo del entretenimiento. Es un símbolo de madurez, un símbolo de evolución. Un símbolo de control narrativo en una industria donde pocas figuras logran decidir cuándo y cómo contar su verdad. A lo largo de su trayectoria, desde El mal querer hasta Motomami, Rosalía nos mostró distintas versiones de sí misma. La artista disruptiva, la innovadora cultural, la mujer intensa, la creadora libre. Sin embargo, esta nueva etapa revela algo aún más profundo. Estabilidad emocional sin renunciar a la ambición artística. Y eso cambia el significado de su historia. No estamos ante una narrativa de dependencia romántica. No estamos ante una confesión impulsiva. Estamos ante una declaración consciente de alguien que ha entendido que el amor verdadero no necesita escándalo para ser real. Durante años, el público especuló. Hubo teorías, titulares, interpretaciones. Su relación anterior con Rauw Alejandro fue pública, intensa y ampliamente comentada. Pero el aprendizaje posterior le permitió construir algo distinto. Una relación protegida, sólida, lejos del ruido constante. Ese contraste es clave para comprender la dimensión de su decisión actual.
Casarse en la cima de su carrera, cuando no necesita validación externa, es un acto de libertad. Admitir quién es el amor de su vida desde la serenidad es un gesto de madurez. Y compartirlo sin dramatismo demuestra que la estabilidad también puede ser poderosa. Lo que Rosalía ha hecho no es simplemente hablar de amor. Ha redefinido cómo una celebridad puede gestionar su intimidad en la era digital. En tiempos donde cada gesto romántico se convierte en contenido inmediato, ella eligió consolidar primero y comunicar después. Esa elección marca una diferencia cultural, porque el verdadero impacto no está en el nombre revelado, está en la forma en que decidió contarlo. Como periodista con años de experiencia analizando figuras públicas, puedo afirmar que pocas artistas han logrado transformar una historia personal en una lección estratégica sobre identidad, autonomía y coherencia. Rosalía nos recuerda algo fundamental. El éxito profesional no está reñido con la estabilidad emocional. La independencia no se pierde al comprometerse. Y el amor, cuando es real, no necesita ruido constante para sostenerse. Su matrimonio, a los 32 años, no es el final de una historia romántica. Es el comienzo de una etapa más consciente. Una etapa donde la artista no solo domina los escenarios, sino también su narrativa vital. Y quizá esa sea la enseñanza más importante de todo este recorrido. El verdadero poder está en elegir el momento de hablar. Si has llegado hasta aquí, significa que no buscas titulares superficiales. Buscas análisis, contexto y profundidad. Este tipo de historias merecen ser contadas con responsabilidad, sin exageraciones y sin sensacionalismo. Nuestro compromiso es ofrecerte exactamente eso: información estructurada, reflexión crítica y una mirada equilibrada sobre el mundo de las celebridades y la cultura contemporánea. Si te interesa comprender no solo lo que ocurre, sino por qué ocurre. Si valoras el análisis más allá del escándalo, si quieres estar al día con historias explicadas desde una perspectiva profesional y estratégica, te invitamos a formar parte activa de nuestra comunidad. Suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos análisis en profundidad sobre música, cultura y figuras públicas internacionales. Cada semana exploramos nuevas historias con rigor periodístico, contexto histórico y mirada crítica. Activa las notificaciones para recibir nuestros próximos contenidos. Comparte este análisis con quienes también disfrutan entender el detrás de escena de las grandes figuras culturales. Y déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que esta nueva etapa influirá en la próxima producción musical de Rosalía? ¿La estabilidad emocional fortalece la creatividad o la transforma? Tu participación enriquece el debate. Gracias por acompañarnos en este recorrido detallado. Seguiremos analizando, investigando y ofreciendo contenido de calidad para quienes buscan algo más que titulares rápidos. Nos vemos en el próximo reportaje.